el slide que yo ya compartí con ustedes, que yo les pasé a las compañeras, las delegadas, y ellas me imagino que ya les pasaron a ustedes. Igual yo voy a ir explicando punto por punto, y si tienen dudas pueden escribirme ahí en la parte de chat, de mensajes, si hay algo específico que quieren que aclare en ese momento o si estoy yendo muy rápido, no hay problema, me escriben ahí. Y si no hay, vamos hasta el final, y si quedan más preguntas voy a responder al final, ¿sí? Con respecto al tema de la presencia, por favor les pido que cuando termine la clase me coloquen sus nombres, solamente sus nombres completos. No hace falta tercero A, CD3, no, porque yo ya tengo guardado qué turma es esta. Entonces, solamente ya para la lista final sus nombres completos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a compartir ya mi pantalla con ustedes y vamos a comenzar entonces nuestra clase de Bioquímica 1. Específicamente, continúan ingresando compañeros un ratito. Ahí, siguen llegando más. Bueno, ok, entonces tenemos aquí nuestro slide de ácidos nucleicos. Entonces, vamos a dar la unidad número 7, correspondiente a ácidos nucleicos, ¿sí? Un ratito. Y lo que vamos a estudiar, ustedes ya saben, siempre el objetivo, yo coloco qué es lo que vamos a dar en esta clase. Vamos a estudiar, ya dijimos, a los ácidos nucleicos, qué es lo que forma un ácido nucleico, que es un nucleótido, su estructura de este compuesto, los enlaces que están formando este nucleótido. Vamos a entender un poquito el proceso de biosíntesis de ADN y ARN. Vamos a identificar y diferenciar la estructura de este ADN y ARN, y también comprender el proceso de formación de compuestos que ustedes ya lo conocen, ATP, ADP y AMP. Bueno, continúan ingresando los compañeros. Un ratito. Ok. Bueno, tenemos entonces, vamos a ver primero, siempre decimos que tenemos que saber por qué se estudian estos compuestos y por qué es tan importante conocerlos, ¿sí? Desde el punto de vista químico. ¿Por qué estudiamos el material genético? Son sustancias del más alto rango biológico, ¿sí? A ellas se les asigna funciones importantísimas. El hecho, o sea, lo que cumplen estas moléculas en nuestro organismo son funciones muy, muy importantes. ¿Cuáles serían esas funciones? Son depositarios de la información genética y son responsables de su transmisión de padres a hijos, de una generación celular a otra. Estos ácidos nucleicos, ADN específicamente, es donde está guardada toda la información genética, que es la que nos da a nosotros, digamos, la capacidad de funcionar como un organismo vivo, ¿sí? Y nos da las características que nosotros tenemos. Entonces, es muy importante esa información que está contenida en estas moléculas, ¿sí? En estos ácidos nucleicos, en estos materiales que son el material genético, ¿sí? Y es la responsable de transmitir de padres a hijos, ¿sí? Esta información que nosotros tenemos, esta característica que le corresponde a cada individuo, una vez que ese individuo se reproduce, ¿sí? Esa información es transmitida a la siguiente generación. Por lo tanto, es importante que esa información esté correctamente guardada y sea correctamente transmitida para que el otro ser vivo pueda también a su vez desarrollarse y funcionar de manera óptima, ¿cierto? Entonces,
nosotros sabemos que los seres humanos somos el producto de miles y millones de años de evolución, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está contenida? Esa evolución que permitió que nosotros podamos eh, justamente adaptarnos al medio ambiente donde nosotros vivimos. Un ratito están conectándose muchos compañeros. Entonces nos adecuamos al medio ambiente y vamos mejorando. Y esa mejora, esa capacidad de adaptación que tenemos, justamente va siendo guardado, almacenado en estos materiales, ¿sí? En este material genético, en estos ácidos nucleicos. Y esa información justamente es la que debe ser transmitida entonces de una generación a otra, de padres a hijos y de una generación celular a la otra. Otro detalle importante, otra función importante que tienen nuestros ácidos nucleicos, tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas en las células y dirigen el ensamble correcto de aminoácidos en secuencias definidas. ¿Qué dice aquí? Cuando nosotros estudiábamos a las proteínas, ¿recuerdan? Decíamos que tenían que tener una estructura primaria, ¿cierto? Estructura primaria que era esa cadena de aminoácidos, que tenía que tener un cierto número de aminoácidos, tenía que tener un cierto tipo de aminoácido, era o una valina o una glicina o un triptófano, ¿sí? El aminoácido específico y tenía que estar ubicado en el lugar correcto dentro de esa secuencia, ¿cierto? Para que esa proteína pueda tener su estructura secundaria y por lo tanto su terciaria y pueda trabajar como una proteína, ¿sí? ¿Esto viene de dónde? Justamente de la información que está contenida en nuestros ácidos nucleicos. Tienen entonces esa información de cómo se va a sintetizar, cómo se va a construir, cómo se va a crear esa proteína. Y también dirigen, dice, el ensamble correcto de aminoácidos, o sea que eh, ayuda a la síntesis. Escoge el aminoácido, lo lleva al lugar correcto y lo ayuda a su formación de esta proteína. Nosotros cuando estudiamos carbohidratos y estudiamos lípidos, estábamos viendo que habían enfermedades, ¿cierto? Enfermedades que tenían su origen, ¿dónde? Tenían su origen en que faltaba o había falta de la síntesis de una proteína o esa proteína estaba mal sintetizada, por lo tanto no era funcional, ¿sí? Entonces, falta una proteína, por decir una proteína que tenga que sintetizar, ¿sí?, algo o que tenga que degradar algo. ¿Qué ocurría entonces? No había la proteína, la enzima, que podía degradar un compuesto, por lo tanto, este compuesto se acumulaba y daba como consecuencia una patología, ¿cierto? Entonces, es súper importante la información que está contenida en nuestros ácidos nucleicos porque eso va a llevar a la síntesis de proteínas, que son miles, ¿cierto? De proteínas que ayudan al correcto funcionamiento del organismo. Si no sintetizamos estas proteínas o las sintetizamos de manera errónea, equivocada, hay, digamos, directa afectación en nuestros procesos químicos. Y si estos procesos químicos se ven afectados, automáticamente hay algún síntoma, hay como consecuencia una patología. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Habla sobre la individualidad y el potencial funcional de cada persona. Y estos son determinados por la información contenida en los ácidos nucleicos. La individualidad. Cada persona somos diferentes unos de otros, ¿cierto? Tenemos ácidos nucleicos y ADN diferente unos de otros. Por más de que nosotros vengamos, digamos, tengamos el mismo origen, el mismo papá, la misma mamá, pero entre hermanos nosotros tenemos ADN diferentes, ¿cierto? Hay algunas partes que son iguales o que son, que se pueden utilizar para determinar que somos hijos de, hermanos de, ¿cierto? Pero
Hay partes en que son únicas, por lo tanto, nos dan a nosotros justamente esa individualidad, esa originalidad, ¿sí? ¿Por qué tenemos la estatura que tenemos? ¿Por qué tenemos el color de ojos que tenemos? El color de piel, el cabello, si es liso, si es cacheado, todo eso, ¿cierto? Entonces, la característica de cada individuo viene determinada justamente en la información contenida en estos ácidos nucleicos y habla del potencial funcional de cada persona. Justamente lo que estábamos diciendo, la capacidad que tiene la persona de funcionar, ¿sí? De cumplir sus funciones, de poder caminar, de poder moverse, de poder pensar, de poder hacer un montón de cosas. Esa capacidad viene determinada en esa información contenida, ¿sí? Si hay algún tipo de mutación en esas cadenas de ácidos nucleicos, va a determinar que van a haber diferencias, ¿sí? Va a haber características que van a manifestarse. Una persona que tiene, por ejemplo, trisomía del par 21, ¿cierto? Cromosoma 21, ¿qué desarrolla? Desarrolla una característica especial. Estas son las personas que tienen síndrome de Down, ¿cierto? Características en el rostro, características en la estatura, características en el cierto desarrollo que puede tener mentalmente. Entonces, el potencial funcional de cada persona está determinado en esta información, en este ácido nucleico. Si está correctamente sintetizado, correctamente creado y correctamente expresado, ¿sí? Y también cuando hablábamos de enfermedades, decíamos que hay enfermedades que tienen una cierta, digamos, carga genética, ¿cierto? Cuando hablamos de carbohidratos, llegamos a nombrar diabetes, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, si decimos mi mamá tiene diabetes o mi abuela tiene diabetes, que nosotros podemos tener o desarrollar esa enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya viene una cierta predisposición a desarrollar esa enfermedad cuando nosotros, digamos, tenemos parientes o tenemos nuestros progenitores que han desarrollado aquella enfermedad, ¿sí? Y nosotros, de acuerdo a cómo vamos, digamos, creciendo, cómo nos alimentamos, si somos personas que hacemos ejercicio o no, si fumamos o no fumamos, qué comemos, todo eso va a ir determinando cómo estas, eh, digamos, estas características pueden desarrollarse o no, ¿sí? Entonces, esta información genética es súper importante, por lo tanto, es crucial conocerla, conocer a nuestros ácidos nucleicos y ver cómo nosotros podemos, digamos, incluso evitar el desarrollo, la aparición de ciertas enfermedades o tratar incluso de minimizar las consecuencias que puedan haber a causa de algún tipo de defecto en estas cadenas de ácidos nucleicos. Ustedes saben que la ciencia de la genética es una ciencia relativamente nueva, ¿sí? Se abrió hace poco, nada más hace 30, 40, 50 años nada más que se conoce este tema del genoma humano, se abrió una puerta inmensa para el conocimiento que tiene que ver con el material genético. Se han descubierto nuevas enfermedades, se seguirán descubriendo más, vamos a poder entender muchas de estas enfermedades y, si es posible, tratarlas o evitarlas. Entonces, de ahí que nace la importancia de estos ácidos nucleicos. Y para poder justamente estudiarlos, tenemos que saber qué son, tenemos que saber de qué están compuestos, ¿sí? Entonces, ahí está por qué vamos a estudiar a los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? ¿Cuáles son nuestros ácidos nucleicos? Nosotros dijimos, son el ADN y el ARN. El ADN y el ARN son nuestras cadenas de ácidos nucleicos y están compuestos, tienen en su interior, ¿qué? Nucleótidos. ¿Sí? Nucleótidos. Nucleótidos son
qué? La unidad estructural de los ácidos nucleicos. Justamente, vamos a hacer otra vez una comparación cuando hablábamos de proteínas, decíamos, las proteínas son ¿qué? Cadenas de aminoácidos. Cadenas de aminoácidos, ¿cierto? Unidas unas entre otras por enlaces peptídicos. ¿Y qué son entonces nuestros ácidos nucleicos? Cadenas de nucleótidos. ¿Sí? Cadenas de nucleótidos. El ADN y el ARN son cadenas de nucleótidos y tienen 3 partes. ¿Sí? Están formados por, lo vamos a mostrar aquí, un grupo fosfato, que este grupo que está aquí, tiene un azúcar pentosa, que es este que está aquí, y tiene nuestra base nitrogenada, que es esta que está acá. Un nucleótido tiene 3 partes, 3 moléculas, que son independientemente, ya son funcionales, así como están, pero que al unirse, estas 3 forman una nueva molécula que tiene una función específica. ¿Sí? Tiene una función específica y es la de formar parte de los ácidos nucleicos. Un grupo fosfato puede actuar en numerosas reacciones, solito. ¿Sí? Un azúcar, esta azúcar pentosa puede actuar como un montón de, por ejemplo, podemos decir lo que forma parte de, para obtener energía, ¿cierto? Puede servir como fuente energética, ahora forma parte de nucleótidos, en síntesis tiene diferentes funciones, ¿sí? Y la base nitrogenada también tiene sus funciones. O sea, son moléculas independientes que son funcionales, pero que al unirse entre estas 3 forman un complejo, una molécula específica que es un nucleótido, ¿sí? Y este nucleótido es el que va a formar parte de nuestro ADN o ARN. Y estas moléculas o este nucleótido está conformado ¿de qué? Carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Todos estos son bioelementos primarios, ¿sí? Son bioelementos, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo, primarios. Por eso también se fundamenta que sean primarios, porque encontramos en carbohidratos, encontramos en lípidos, encontramos en proteínas, encontramos en ácidos nucleicos. Y esto entonces da la idea de que tenemos en muchísima cantidad. Por lo tanto, son bioelementos primarios. Si yo pregunto cuáles son las partes de un nucleótido, ya dijimos cuáles son sus partes. Una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Si yo pregunto cuáles son los bioelementos que forman nucleótidos, ahí estoy hablando de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Bioelementos no es lo mismo que partes de un nucleótido, ¿está bien? Bueno, ahora que ya sabemos cómo está formado nuestro nucleótido, vamos a ver qué tipo son estas partes que vimos. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que hay? ¿Cuál es específicamente el azúcar que va a ir dentro del nucleótido para formarlo, ¿sí? Bases nitrogenadas. Ustedes ya estudiaron, ya habrán leído alguna vez sobre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son de 2 tipos. Son compuestos que pueden ser de 2 tipos. Purinas y pirimidinas, ¿sí? Purinas son estas que vemos aquí, la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. Estas son las bases nitrogenadas. Si ustedes se fijan en la estructura, las purinas tienen una estructura mayor, tienen un anillo y tienen 2 anillos en realidad, un anillo benceno y un anillo imidazol. Entonces tiene 2 anillos. Las purinas son la adenina y la guanina. Las pirimidinas, el nombre más largo, pirimidinas, tiene la estructura más sencilla, solamente un anillo.
Este anillo puede ser tipo citosina, timina o uracilo. Ya la identidad las da los radicales, que son los que están unidos a este anillo. Pero no se preocupen que yo no voy a pedir que ustedes sepan de memoria la estructura o me diseñen la estructura de una pirimidina o la estructura de una guanina, por ejemplo, ¿sí? No es necesario. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan y comprendan? Justamente la clasificación. Bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, purinas, pirimidinas. Si yo digo, cite bases nitrogenadas pirimidínicas, solo son tres, citosina, timina, uracilo. Si yo pregunto, diga cuáles son las bases nitrogenadas del ADN. ADN, tenemos adenina, guanina, citosina y timina. El uracilo no es una base nitrogenada que corresponda al ADN, ¿sí? Es la timina, son 4 bases nitrogenadas, ¿sí? Cuando yo pregunto bases nitrogenadas del ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. El uracilo sí, la timina no es del ARN, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que se concentren en esa parte. Estructuras no voy a pedir, yo solo explico y yo creo que ustedes también al mirar ya van a poder identificar, tiene 2 anillos, una estructura, esta puede ser una purina, no sabemos cuál, entre una adenina o una guanina. Y si tiene un solo anillo ya sería pirimidina, ¿sí? Entonces, bases nitrogenadas hay 5, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. La clasificación son los 2, purinas, pirimidinas, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. No se compliquen con estructuras. Bueno, ya tenemos la primera parte, nuestras bases nitrogenadas. Ahora vamos a ver al azúcar, ¿sí? El monosacárido integrante de los ácidos nucleicos es o una ribosa o una desoxirribosa. Es una pentosa. Es un azúcar, un monosacárido de 5 carbonos, ¿sí? Una aldopentosa tiene el grupo aldehído en el carbono 1. Pen de 5 carbonos y osa, que estamos hablando de un carbohidrato. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre entre estas dos estructuras que vemos aquí? Son pentosas, ambas son aldopentosas. La diferencia está en que en el carbono 2, aquí está nuestro carbono 2, tiene unido un grupo hidroxilo. Si el grupo hidroxilo, el grupo OH, ¿sí?, está unido al carbono 2 de esta pentosa, tenemos una ribosa. Si en el carbono 2 no tenemos, este sería nuestro carbono 2, ¿cierto? No tenemos el grupo oxígeno, solamente tenemos un hidrógeno, entonces tenemos que estamos frente a una desoxirribosa. Nuestro monosacárido es una desoxirribosa. Cuando tenemos entonces una ribosa, si tiene nuestro grupo hidroxilo en el carbono 2 y si tiene solo un hidrógeno es una desoxirribosa. ¿Qué dice? Según la pentosa presente, se distinguen 2 clases de ácidos nucleicos, ARN o ADN. Depende este único átomo, el átomo de oxígeno, en el carbono 2, si está o no está, es el que va a determinar si este monosacárido va a formar parte del ADN o del ARN. Si estamos hablando, si encontramos una ribosa, tiene su grupo OH, por lo tanto, ese monosacárido va a ir a formar parte de una cadena de ARN, al formar un nucleótido, ¿cierto? Si está dentro de un nucleótido y si es de un tipo ribosa, ese nucleótido va a ir a formar parte de un ARN. En cambio, si tenemos una desoxirribosa, tenemos nuestra pentosa, nuestro azúcar, que es un desoxirribosa, este va a formar parte de un nucleótido
que va a ir para el ADN. ¿Sí? Bueno, esto es lo que va a determinar entonces. Y dice aquí tipo beta, ¿sí? Ustedes ven aquí en azul. ¿Por qué? Porque este grupo OH del carbono 1 está en la posición de arriba, beta, en la posición igual que el carbono 5 que está fuera del anillo. Eso ya vimos también en carbohidratos, ¿cierto? La posición alfa, la posición beta. Bueno, aldopentosas solamente pueden ser dos, ribosa o desoxirribosa. Y el grupo fosfato siempre es un solo grupo fosfato, no hay otro tipo. Y el grupo fosfato entonces es que viene del ácido fosfórico, ¿cierto? Del H3PO4, H3PO4. Volvemos a mirar aquí nuestra estructura del nucleótido. Encontramos que está formado por base nitrogenada, que es esta que vemos aquí, que ustedes se pueden fijar, es un solo anillo, ¿sí? Un anillo que era una pirimidina. Luego vemos que tiene la siguiente parte, que es nuestro grupo o de molécula de pentosa, es nuestro azúcar. Si nosotros podemos fijarnos aquí, vemos que no tiene el oxígeno, entonces estamos frente a una ribosa, este es nuestro azúcar, y nuestro grupo fosfato aquí, que no hay diferentes clases, solo hay uno. Bueno, ya tenemos las tres partes de nuestro nucleótido: base nitrogenada, azúcar pentosa y nuestro grupo fosfato. Para poder formar nuestro nucleótido tenemos que enlazar, tenemos que unir estas tres partes. Tenemos que unir nuestra base nitrogenada a nuestro azúcar y también nuestro grupo fosfato. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de enlaces, ¿sí? Por medio de enlaces. ¿Cuáles son los enlaces intramoleculares del nucleótido? El nucleótido de una unidad estructural de ácido nucleico. Vamos entonces a formar nuestro nucleótido. El primer enlace que vamos a encontrar es un enlace N-glucosídico. N-glucosídico. Ustedes recordarán que ya estudiamos el enlace glucosídico cuando estudiamos carbohidratos, ¿sí? ¿Qué era el enlace glucosídico? El que unía cadenas de glucosa, por ejemplo. Nosotros decimos, podemos guardar nuestros carbohidratos que ingerimos con los alimentos, el arroz, la papa, todos esos alimentos que tienen carbohidratos, guardamos, si no lo consumimos, si no lo utilizamos como energía en ese momento, guardamos. ¿Cómo? Cadenas de glucógeno. ¿Y cómo se formaba? Enlace glucosídico, ¿sí? Pero era de tipo O-glucosídico. ¿Sí? Enlace O-glucosídico era el oxígeno que quedaba como un puente entre una glucosa y otra glucosa y otra glucosa, ¿cierto? ¿Recuerdan? Bueno, ahora vamos a ver el enlace glucosídico, pero aquí no va a quedar un oxígeno como enlace, sino que va a tener al nitrógeno como molécula, como átomo, que va a ser el que va a formar este enlace glucosídico, ¿sí? Y el enlace glucosídico se hace entre la base nitrogenada, ¿sí? En este caso adenina, y nuestra pentosa. Aquí tenemos nuestro azúcar. Como vemos, carbono 2, aquí está nuestro carbono 2, tiene nuestro grupo OH, por lo tanto es una ribosa, ¿sí? Así entonces vamos a formar el primer enlace para unir nuestras dos partecitas. Sería la primera, una base nitrogenada, con nuestro azúcar. Enlace N-glucosídico. ¿Cómo va a ocurrir? El carbono 1 de nuestra pentosa tiene su grupo hidroxilo, ¿cierto? Acá está el grupo hidroxilo. Entonces, ese grupo hidroxilo va a reaccionar con este hidrógeno que está unido, enlazado al nitrógeno 9 de la base nitrogenada. Base nitrogenada tiene nitrógeno en su estructura.
Por lo tanto, ese nitrógeno va a tener unido así un hidrógeno. Este hidrógeno va a salir y se va a enlazar a este OH. Por lo tanto, ¿qué se va a formar? La molécula agua, H2O. ¿Recuerdan cuando hablamos y estudiamos agua? Es prácticamente, no hay reacción química en donde el agua no participe, ¿sí? Eso habíamos dicho. Donde se forme agua o se utilice el agua para la reacción química o el medio tiene que ser un medio acuoso, ¿sí? Para que esto ocurra. Aquí hay una reacción de condensación, se van a unir dos moléculas, digo bien, dos moléculas, una molécula, una base nitrogenada con una pentosa. Va a haber una condensación, vamos a formar una molécula más grande y como consecuencia vamos a tener la formación de un átomo o una molécula, en este caso de agua, ¿sí? Sale este grupo hidroxilo, va a salir de ahí, va a enlazarse a este hidrógeno que también va a salir, se va a formar nuestra molécula de agua y este carbono 1 va a unirse al nitrógeno 9 de la base nitrogenada. Aquí está nuestro enlace N-glucosídico. N porque es con nitrógeno y es glucosídico porque estamos hablando de un carbohidrato que se enlazó. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Un nuevo compuesto, porque ya es una molécula diferente a la original, donde cambia su nombre. Ahí ya no es una base nitrogenada suelta o un azúcar suelto, es un nucleócido, ¿sí? Nucleócido. Ahora, porque la base nitrogenada es una adenina, ya se llama adenosina. ¿Sí? Una base nitrogenada unida a una azúcar pentosa es un nucleócido. Y en este caso es una adenina, nuestra base nitrogenada, por lo tanto va a convertirse en una adenosina. Si la base fuera una guanina, va a ser una guanosina. ¿Sí? Y así. Entonces, nuestra primera parte para la formación de un nucleótido, entonces, vamos a formar primero nuestro nucleócido. Vamos a unir nuestra base nitrogenada con nuestro azúcar pentosa. ¿Por medio de qué? Del enlace N-glucosídico. ¿Sí? Ya tenemos formado nuestro nucleócido. ¿Qué le falta para convertirse en un nucleótido? Le falta su grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente reacción química. Vamos a formar otro enlace y se va a llamar enlace tipo éster. Enlace tipo éster. Este enlace se va a llevar a cabo entre nuestro nucleócido, ¿sí? Nuestra molécula ya unida de base nitrogenada con azúcar, y el grupo fosfato. Aquí está expresado en forma de ion, pero realmente debería de ser fácil. Todo eso que marca como negativo es donde estaría unido un hidrógeno. Bueno, H3PO4. Ok, aquí tenemos entonces que nuestro, digamos, grupo hidroxilo del grupo fosfato va a reaccionar con el grupo hidroxilo del carbono 5. El carbono 5, que es el que está fuera del anillo de la pentosa, tiene su OH. Y ese OH va a reaccionar con el hidrógeno, ¿sí?, de este grupo que está del fosfato, por lo tanto se va a volver a formar otra molécula de agua. Un ratito. Otra molécula de agua, ¿sí? Entonces, aquí vamos a formar utilizando o reaccionando nuestro hidroxilo con el hidrógeno que pertenecía al grupo fosfato, al ácido fosfórico. Entonces sale esto, se forma nuestra molécula de agua
y tenemos que este oxígeno del grupo fosfato se va a enlazar a este carbono 5 de la pentosa. Entonces vamos a tener nuestro nuevo enlace, que es el enlace tipo éster, ¿sí? A este enlace tipo éster ustedes ya le conocen porque ya vimos, por ejemplo, en lípidos, ¿cierto? Cuando teníamos aquel grupo glicerol que se podía enlazar con las cadenas de ácidos grasos. Entonces, también reaccionaba también el grupo OH del glicerol con el OH del grupo carboxilo, ¿cierto? Entonces, salía, también se formaba una molécula de agua y se formaba un enlace covalente tipo éster, ¿sí? Un enlace tipo éster. Y ahí ya tenemos nuestro nucleótido. Tenemos nuestra base nitrogenada, tenemos nuestro azúcar pentosa y tenemos a nuestro grupo fosfato. Tenemos nuestro nucleótido y ahí ya cambia de nuevo su nombre. Ahora va a ser un adenosín o adenosina 5 monofosfato. El 5 viene de la posición nada más del grupo fosfato. Y es monofosfato porque solo tiene un grupo fosfato. Y aquí se forma este nucleótido que ustedes le conocen como AMP, adenosina monofosfato, ¿sí? Esto es un nucleótido. Si no tiene el grupo fosfato, es un nucleócido. Cuando nosotros tenemos nuestro nucleótido, base nitrogenada, grupo azúcar pentosa y grupo fosfato, tenemos el nucleótido. Ese nucleótido, como el ejemplo que estamos dando ahora, tiene una función de formar parte de los ácidos nucleicos. Esa es una de sus funciones. Pero también tienen la función de actuar como moléculas energéticas, ¿sí? Ustedes conocen que el AMP puede transformarse en ADP, ¿cierto? Adenosina difosfato, y a su vez puede transformarse en ATP. ¿Y el ATP qué es? Una molécula de energía, nuestra moneda energética, como la llamamos nosotros, ¿cierto? Entonces, el nucleótido es la unidad estructural de los ácidos nucleicos y si no actúa como unidad estructural de ácidos nucleicos, actúa como molécula energética. Vamos ahora a concentrarnos en nuestros ácidos nucleicos. Luego vamos a hablar sobre su otra función, que es la de ser molécula energética, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los dos, porque cumplen funciones muy importantes. Pero vamos a mirar primeramente lo que es la estructura que va a ir, digamos, destinado a los ácidos nucleicos, ¿sí? Bueno, formamos nuestro nucleótido, nuestro AMP, y ya tenemos entonces nuestra molécula completa. ¿Y cómo dijimos que están unidos? Estos nucleótidos, volvemos a ver una estructura de un nucleótido aquí. Tenemos nuestra base nitrogenada, aquí tiene dos anillos, estamos teniendo una purina. Nuestro azúcar que tiene nuestro OH aquí, este es nuestro carbono 1, entonces este sería el carbono 2. Tiene OH, es una ribosa, y aquí tenemos nuestro grupo fosfato. Tenemos ya nuestro nucleótido. ¿Cuáles son los tipos de enlaces intramoleculares del nucleótido? Lo que une la base nitrogenada al azúcar era nuestro enlace N-glucosídico. N-glucosídico. Si yo pregunto, un enlace N-glucosídico es un enlace que une una base nitrogenada con el grupo fosfato en un nucleótido. ¿Es verdadero o es falso? Base nitrogenada al grupo fosfato en el nucleótido. Falso. No existe una ligación, una relación, un enlace entre la base nitrogenada y el grupo fosfato. Directo no hay.
Estos están unidos, pero por medio del azúcar. La base nitrogenada está directamente enlazado a nuestra pentosa y es la pentosa la que se une al grupo fosfato. ¿Por medio de qué enlace? Un enlace tipo éster. ¿Sí? Y está el segundo enlace intramolecular del nucleótido para formar nuestro nucleótido. Enlace tipo éster. ¿Entre quién? Este era el carbono 5 de nuestra pentosa y el oxígeno de nuestro grupo fosfato. Entonces, carbono 5 de la pentosa se enlaza al grupo fosfato. Aquí ya tenemos completo entonces un nucleótido. Esto es un nucleótido 1. Y como dijimos, nuestras cadenas de ácidos nucleicos tienen nucleótido unido a otro nucleótido y a otro nucleótido y así sucesivamente. Entonces, ¿va a existir más enlaces? Sí, más enlaces entre nucleótidos. Eso ya es extramolecular. Si yo digo intramolecular, dentro de la molécula del nucleótido tengo dos. N-glucosídico y el enlace número 2, que sería el enlace tipo éster. ¿Sí? Éster. Esto es lo que yo puedo preguntar. Yo no les voy a pedir tampoco a ustedes que me hagan el enlace entre un azúcar y un grupo fosfato, que me hagan esa reacción química. No. Solamente voy a pedirles o les puedo preguntar cómo se llama ese enlace y entre qué, cuáles son las moléculas que lo forman. ¿Sí? Dijimos azúcar y grupo fosfato tipo éster y la base nitrogenada con el azúcar es de N-glucosídico. ¿Sí? Bueno, enlaces entonces intramoleculares. Hasta acá no hay dudas. Voy a mirar nada más no hay mensajes, perfecto. Continuamos. Cuando hablamos de nomenclatura, ¿cómo se llaman? Los nucleótidos van a tener diferentes nombres. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes bases nitrogenadas y dos clases de pentosas, entonces puede cambiar un poquito ahí el nombre que se le da a estos nucleótidos, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de una ribosa, que sería el azúcar, decíamos que sí o sí tiene que ver con el ARN, ¿cierto? ARN, ácido ribonucleico. Bueno, entonces, esta pentosa es la que ya determina a qué ácido nucleico va a pertenecer. Esta ribosa, si nosotros la uníamos con la adenina, que es nuestra base nitrogenada, ya vimos que formamos ¿qué? Una adenosina. Formamos nuestro nucleócido. Nuestro nucleócido. Tenemos que si juntamos a la ribosa con una guanina, tenemos guanosina. Si juntamos a la ribosa con la citosina, vamos a tener a una citidina. Y si juntamos a la ribosa con el uracilo, que es la base nitrogenada específica del ARN, vamos a tener una uridina. Se va a ser nuestro nucleócido, ¿sí? Nucleócido. Y para convertir esto en un nucleótido, tenemos que unir, tenemos que
Olá, pessoal, o marketing está por aqui. A doutora ficou sem energia, ela está vendo se a energia já retorna para ela voltar para a sala. Eu vou parar a gravação para a gente poder gerar já o vídeo do que foi dado. E se vocês quiserem aguardar uns minutinhos, a gente vê se ela consegue retornar ou se remarca.